En el día de hoy damos comienzo a lo que se conoce el tiempo pre-resurrección, porque en este año el día de resurrección corresponde o toca el día 31, el último domingo del mes de marzo. En el día de hoy vamos a comenzar esta serie que nos va a ir preparando para acercarnos al servicio de resurrección el día 31, el último domingo de este mes. Y vamos a hablar del mismo versículo durante las próximas semanas, 5 semanas. Vamos a hablar acerca de Juan 3:16. Me decía alguien en alguna ocasión, pastor, pero ¿por qué las series? Bueno, los pastores que enseñamos, los pastores maestros, enseñamos en series porque es la forma de poder enseñar. No solamente, entre comillas, decimos predicar, sino también enseñar. Nuestro propósito es que tú te vayas a tu hogar, a tu casa, con algo en mente o con algunas notas que tú puedas aprender y poder compartir también con otras personas. Y sin embargo, vamos a hablar hoy de un texto bíblico que tiene, decimos, mucho material para poder sacarlo. Vas a ver a través de las próximas semanas. Otra vez la serie se titula Juan 3:16, pero el mensaje de esta mañana, la enseñanza de hoy se titula El que ama. Y lo vas a entender en un segundito por qué. Juan 3:16 es, teológicamente hablando, el centro de la Biblia. Si nosotros tuviéramos que coger un solo versículo de la Biblia para describir el mensaje bíblico, es este. Juan 3:16. Y yo quiero que tú lo leas conmigo. Está también allí en la parte de atrás de tus boletines y la guía de estudio en esta mañana. Y vamos a utilizar la versión 1960 para este versículo porque es el que la mayoría de las personas se conocen. Es decir, esta versión. Y yo quiero que tú lo repitas conmigo en esta mañana en voz alta. Los tienes allí en tus boletines. Si está también aparece en la pantalla a mi espalda, así que tú lo vas a repetir conmigo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repite conmigo otra vez, repito otra vez una vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí, date un aplauso, date un aplauso. Hasta Tito, que no sabe leer, lo escuché hoy. No broma. Miren, para el cristiano, déjeme decir algo. Si tú no te conoces este texto bíblico de memoria, tienes un problema. Es como que tú me digas, y eso pasa de vez en cuando, del país que tú seas, si tú no te conoces el himno nacional de tu país, no me digas que tú eres de tu país. Porque hay en algunas ocasiones personas que alardean mucho de dónde son. En una ocasión aquí nos pasó en la iglesia. Alguien que me vino a mí como pastor a pedirme cuenta que por qué a los niños pequeños en Kids Church se le daba materiales en inglés. Digo, hermano, porque ese es el idioma de ellos. Nacieron aquí en este país. En la escuela hablan inglés todo el tiempo y nos damos cuenta entre ellos que prefieren el inglés. Aún los hijos de Alex y de Clemencia entienden mejor en inglés y prefieren. Hablan el español, pero a la hora de aprender, de captar, ellos captan mejor en el inglés que en el español. Y nosotros no, la iglesia no es para enseñarle español a los muchachos. La iglesia es para enseñarle la palabra de Dios. Y vamos a usar el idioma de los niños, que ellos mejor entiendan para enseñar la palabra de Dios. Mamá y papá tienen que enseñar español en la casa, no nosotros. Eso es lo que nosotros creemos aquí. Y esta persona me decía, no, yo no estoy de acuerdo porque yo soy de tal país. Y nosotros tenemos que defender nuestras raíces. Me parece muy bien, hermano. Cánteme el himno nacional de su país. Y no se lo conocía. Y para atrás y para adelante. Y digo, ese no es su himno nacional porque yo lo he escuchado. Ese no es su himno nacional. Bueno, hermano, yo no me lo conozco. Entonces tú tienes un problema. ¿Cómo tú me vas a exigir a mí, como pastor,
que le hablemos en inglés, enseñemos, digo, en español a los niños por defender una cultura si tú no conoces tu propio himno nacional. Para nosotros los cristianos, Juan 3:16 es nuestro himno nacional. Ese es el himno que nosotros debemos de conocer de memoria. Dicho sea de paso, es mucho más corto que cualquier himno nacional. Hay algunos himnos nuestros que son muy largos. Nosotros no tenemos ningún salvadoreño aquí en esta mañana, hoy, en el día de hoy, pero el himno del Salvador, el original, tiene 17 estrofas. Y el Venezuela también es largo. Hay algunos que son muy largos, pero este es bien corto y es bien fácil de poder aprender. Y en esta mañana voy a utilizar, durante las próximas semanas vamos a coger este texto bíblico y lo vamos a dividir en partes, porque generalmente lo leemos en carretilla y no lo analizamos cuidadosamente. Pero en el día de hoy vamos a ver la primera parte de este texto bíblico que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso en esta mañana el título de esta enseñanza es El que ama. Y vamos a hablar sobre el amor de Dios. Es posible que tú escuches a cada rato a algunas personas allí diciendo, te quiero mucho. Y el otro les responde, yo te quiero más. ¿Tú has escuchado eso? Eso es mucho más común quizás entre esposos o novios, o en algunas ocasiones las muchachitas también. Los hombres, aunque no es ningún problema en que entre los hombres se diga eso, los hombres tienen un poquito de resentimiento en que, tú sabes, si yo le digo a Tito te quiero mucho y Tito me dice yo te quiero mucho más, está bien, no es problema, pero hay veces que suena extraño al oído de la gente, ¿verdad? Que sí, sí. Pero no hay ningún problema que se diga. De hecho, es bueno que tú le digas a alguien, igual a otro hombre o una mujer a otra mujer, te quiero mucho. Y en muchas ocasiones por estas cuestiones de cultura, equivocadamente nos reprimimos y no expresamos mucho nuestros sentimientos. Y hay personas que aman, que aman a los demás. Y hay dos tipos de amores. De hecho, en la Biblia se muestran al menos 4, pero los más comunes es el amor filo, que es el amor de los sentimientos, de yo te quiero. Es un sentimiento algo que uno siente por dentro, cuando siente cariño o amor por otra persona. Y el otro es el amor ágape, que es el amor del cual vamos a hablar en el día de hoy, que es el amor de acción, de hacer algo, no solamente de sentir que yo te amo y decírtelo, sino también te lo voy a mostrar a ti. La pregunta en esta mañana es, ¿quién ama más? ¿Quién ama más? Cuando alguien te dice, o cuando tú le dices a alguien te quiero mucho y la otra persona te responde yo te quiero más, en realidad, ¿quién ama más? En los esposos, aquellos que están casados, ¿tú has pensado quién ama más? ¿Tú amas más a tu pareja o tu pareja te ama más a ti? Ahí hay un debate en muchas ocasiones. Y hay muchas opiniones de amor, ¿eh? Escuchen, hay muchas opiniones de amor. Yo he escuchado de que el amor es entrega y el amor es que tú me hagas sentir bien o el amor es que yo te haga sentir bien a ti. Hay una serie de opiniones que en realidad hay veces que se contraponen es decir, con la enseñanza bíblica que vamos a ver en esta mañana. Yo te invito a que busques en tu Biblia el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. No lo vamos a ver totalmente este texto bíblico por falta de tiempo en esta mañana, pero yo te dejo de tarea de que tú después en tu casa tú puedas leer el resto del texto bíblico en Primera de Juan, capítulo 4, y específicamente comenzando en el versículo 7. Lee en casa desde el 7 hasta el final, al versículo 21, donde habla acerca del amor. Ahora, curioso, este que escribe en esta ocasión es Juan, el apóstol Juan, conocido como el apóstol más cariñoso que tenía Cristo Jesús. Algunos lo criticaban inclusive, pero Juan es aquel, la misma palabra, él mismo lo expresa inclusive en otras ocasiones, el amor que él sentía por Jesús. Era el único de los apóstoles que tenía la confianza con Jesús de llegar y recostar su cabeza sobre su hombro con Jesús. Y hay personas que son un poquito más expresivas cuando hablamos de amor. Como dije, hay veces que por cuestiones de cultura, porque no nos han educado correctamente, quizás tenemos pena. Aún con nuestra pareja, aún con nuestra esposa, nuestro esposo.
tenemos poco de problema de decirte, te quiero mucho, o te quiero, o te amo. En el idioma español, que pensamos que es mucho más rico que el inglés en algunas ocasiones para este tipo de expresión, porque generalmente en el inglés decimos I love you. Y I love you cubre muchas cosas, porque también decimos I love my car o I love my house. Pero nosotros en el español no decimos eso. Cuando tú escuchas a alguien decir yo amo mi carro o amo mi casa, uno piensa, este es bastante materialista, ¿verdad? Decimos, me gusta mi casa, me gusta mi carro. No, es muy raro aún decir en español o escuchar decir en español, yo quiero mi casa o yo quiero mi carro, porque no tenemos, esto es una cuestión de sentimiento. Entonces es muy raro que una persona en español diga yo quiero, siento algo especial de cariño por mi casa. Es cierto que nosotros todos sentimos cierta atracción por las cosas materiales. Es más, todos nosotros en alguna ocasión quizás sentimos nostalgia por la casa donde nacimos o crecimos, ¿sí o no? Donde éramos pequeños, el barrio, o la casa donde nosotros crecimos ahí cuando éramos muchachos. Y ese es un tipo de sentimiento. Pero en realidad no es la parte material de la casa, la estructura. Es lo que significaba aquella casa, porque aquella casa era un hogar para mí. Y el barrio era también como un hogar, porque ahí estaban mis amigos, y estaba la gente con la que crecimos y con la que fuimos a la escuela. Y ese es un tipo de sentimiento. Pero cuando nosotros le decimos a alguien, te amo, ya la cosa cambia. Es más, aún cuando tú le dices a alguien, a la misma persona, te quiero y te amo, en español hay una variación, una diferencia. En inglés esto no, hay veces que no se puede explicar muy bien en inglés. Y yo trato de explicar en algunas ocasiones a los amigos y hermanos en Cristo, americanos, anglos, esta variación en español, que es como añadirle un poquito más a ese sentimiento cuando tú le dices a alguien, te amo. Es más, aún todavía los novios, cuando tú conoces a alguien por primera vez, y los jóvenes más que todo que todavía no se han casado, o si no tienen todavía un sentimiento por alguna muchacha o muchacho, cuando ustedes conocen a una persona por primera vez, en realidad sabemos de que el amor no surge en ese primer encuentro. Lo primero que surge es como si fuera un tipo de empatía o de simpatía primero, no empatía, simpatía primero. Me caes bien, me agradas. Es lo que dice la gente químico o la química. Hubo una química entre nosotros dos y nos sentimos bien estando juntos, nos agradamos. Y después, según tú tienes una relación con esa persona, entonces empiezas a sentir, en español decimos, un querer. Entonces le dices a la gente, te quiero. En muchas ocasiones pasa con los muchachos, con los hombres más que todo, que la muchacha, el hombre le dice la mujer le dice al hombre, ¿tú me amas? Y él dice, sí, tú sabes que yo te quiero. Y la mujer dice, no, eso no fue lo que te pregunté que si tú me amas. ¿Entiendes la diferencia? ¿Sí o no? Sí. Claro, las mujeres más que todo. Los hombres piensan que lo mismo es te quiero, que te amo, que me gusta, que no sé, whatever. Bueno, no todos, no estamos hablando, pero hay algunas ocasiones este tipo de características. Pero la mujer está buscando más la palabra amor, porque amor es compromiso, porque amor es entrega, porque amor es muestra, porque amor es muchas cosas. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar en este día, y de eso se refiere este texto bíblico de Primera de Juan, capítulo 4, comenzando en el versículo número 7, dice así. Lee ahí conmigo para que siga la lectura. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Atención con esto. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. Atención. En que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En estos 3 versículos que hemos leído en esta mañana, se nos revela a nosotros, atención, se nos revela a nosotros
lo que es el amor para Dios. Ahora, yo quiero que prestes atención. Este texto bíblico no dice de que Dios es un amor. No dice tampoco que el amor es Dios. Eso es lo que nosotros conocemos como panteísmo. Porque algunas personas así lo ven. Algunas personas dicen, el amor es Dios. No, esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es amor. Pero para aquellos de ustedes que no conocen esta definición de panteísmo, panteísmo es aquellos que creen de que todas las cosas son Dios. Esto es Dios. El banco es Dios. Los árboles son Dios. Los animales son Dios. Y hay gente, inclusive, que adora a la creación y no al Creador. Pero la Biblia nos enseña a nosotros de que Dios no es una cosa. Dios es una persona. Algunos dicen persona, sí, no dije un ser humano, es una persona. Tú y yo somos seres humanos, pero tú y yo tenemos personalidad, igual que Dios. Por eso es que dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza no se está refiriendo necesariamente a lo físico, porque Dios no tiene físico, pero se refiere a las cualidades de Dios para poder tener relación con nosotros. Es decir, Dios habla y tú y yo hablamos. Dios piensa y tú y Dios pensamos. Dios se comunica y tú y yo nos comunicamos. Dios tiene sentimiento y tú y yo tenemos sentimiento también. Hay una serie más de cualidades que Dios ha puesto en nosotros, incluyendo también, por ejemplo, la voluntad. Y esos elementos los puso allí en nosotros, como dice la palabra, a imagen y semejanza de Dios, para poder comunicarse con nosotros, pero también para poder compartir con nosotros este sentimiento de amor. Mira, las plantas no saben que tú los amas, que tú amas las plantas. No lo saben. Inclusive, los animales tampoco saben que tú los amas. Nosotros tenemos un perro que es el hijo nuestro, porque ya nuestros hijos están grandes, casados, ya están grandes, pero ahora tenemos un perro, ya hace que 7 años tiene con nosotros y es como si fuera nuestro hijo. Casi que lo tratamos, Luis lo trata casi como si fuera un ser humano a él. Y le hablamos y parece que entiende. Y son muy inteligentes, déjame decirte. Los animales son muy inteligentes. Y sentimos como que cuando nosotros le decimos, te quiero mucho, él nos dice lo mismo, pero con la cola. Generalmente dice que no. Pero esa es la forma de decir del perro, ¿verdad? Sin embargo, sabemos, racionalmente sabemos, que los perros no tienen el entendimiento que nosotros los humanos tenemos. Todo lo que está haciendo el perro es respondiendo a un estímulo de cariño. Atención, nosotros también respondemos a los estímulos de cariño, pero eso es una respuesta natural. No es racional, es natural. Es algo que sentimos que nos hace sentir bien o algo que escuchamos que nos hace sentir bien y respondemos a ese estímulo. Pero cuando razonamos, cuando pensamos y cuando alguien nos dice a nosotros, te amo, y nosotros entendemos lo que ese te amo quiere decir, entonces la respuesta es diferente. Es diferente. Es diferente de una persona a otra, más que todo en los matrimonios, por ejemplo, en las parejas, porque una mujer o un hombre se entrega a la otra persona, más las mujeres que los hombres. En algunas ocasiones nos entregamos a personas que no conocemos. Y yo siempre he dicho esto, y respeto la opinión diferente de otras personas. Los matrimonios, por muy buenos que sean, aunque tú conozcas a tu esposa o a tu esposo en la iglesia, es más, aunque los conozcas en el altar orando, siguen siendo una cajita de sorpresa. Aquellos que somos casados lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos el corazón de las personas. Conocemos solamente el exterior. Y entonces, aunque la persona te haga muchas promesas, después que tú te casas, con los años, es que uno va poco a poco conociendo a las personas en realidad como son. Y algunos dicen, hice una buena decisión, pero otros no. Otros dicen, como las computadoras, si me hubiera esperado un poquito, me hubiera comprado uno un poco más nueva y quizás me hubiera salido más barata. Pero, too late.
Así es, así es. En el amor, así funciona. Sin embargo, claro, atención. Es mucho mejor encontrar una pareja en la iglesia que afuera de la iglesia. Es más, hermanos, hablando de amor y de sentimientos y de problemas matrimoniales, si nosotros a veces que sabemos de que tenemos problemas y fricciones con parejas cristianas, imagínate cómo son las fricciones con parejas que no son cristianas. Es todavía peor. Es mucho más difícil. Siempre recomendamos a los jóvenes y aún a los adultos que tienen la esperanza de encontrar una pareja, búscala en los caminos del Señor, busca una persona. No quiere decir que vaya a la iglesia, porque que vaya a la iglesia simplemente eso no resuelve el problema. Uno después de eso pues busca otras características en la persona, después de conocer a una persona en la iglesia y que dice ser cristiana y demás. Y entonces busca otras características que sean afines conmigo, dice la palabra, que debemos de ser, que no debemos de ser yugo desigual, es decir, no debemos de unirnos con personas con yugo desigual. Pero una de las cosas que nosotros vamos a estar buscando en esa persona es precisamente que nos quiera o que nos ame. Que nos ame. Porque si no hay amor, y amor genuino en una relación, nosotros sabemos que en el primer encontrón que estas dos personas tengan, ¿qué es lo que hacen? Se separan. Y por eso mucha gente, claro, más que todo en el mundo, no se casan. Digo más que todo en el mundo porque aunque no crea esta filosofía de no casarse, se ha metido también en la iglesia. Yo conversaba hace poco tiempo con un líder cristiano aquí en esta ciudad sobre este tema. Y hablábamos sobre la importancia de que nosotros los pastores enseñemos a nuestros hermanos y matrimonios que se casen y que no vivan en unión libre. Y este pastor me decía, pero Robert, si yo le digo a estas dos personas que se casen, van a perder el beneficio del seguro social. Digo, pero tú no entiendes de que están en pecado delante de Dios y que obedecer a Dios también requiere que paguemos un precio. Pero si tú no eres capaz como líder o yo de enseñarle a estas personas a seguir el mandato bíblico referente al matrimonio, no vamos a tener el carácter tampoco para poder enseñarle otros aspectos de la obediencia a Dios. Y lo vamos a hacer básicamente, ¿sabes por qué? Por amor. Porque si de verdad tú, atención con esto, si de verdad tú amas a tu esposa o a tu esposo, tú vas a decir, qué bueno que yo puedo recibir un chequecito del seguro social, pero si lo tengo que perder por vivir el resto de mi vida con esta persona, lo voy a hacer. Pero atención, desde el primer momento que esa persona empieza a pensar solamente o a dudar o a sentir algo extraño en sí porque va a perder el beneficio del seguro social o del food stamp o del retiro o de lo que sea por el amor a otra persona, eso no es amor. Eso cuando más es cariño, pero no es amor. Te estoy diciendo esto para que tú entiendas lo que nos trata de expresar a nosotros Juan en estos versículos donde dice de que el amor de Cristo, de Dios, llegó al punto, dice, en el versículo 9, por ejemplo, dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de ¿quién? De Él. Número uno, fíjate, yo quiero que entiendas una cosa. El versículo 9 y el versículo 10 habla del mismo tema en dos niveles diferentes. Porque en esta ocasión el versículo número 9 solamente nos dice a nosotros de que Dios envió a Cristo Jesús. No habla de sufrimiento, no habla de problemas ninguno en ese versículo. Habla solamente de enviar a Cristo. Y muchas personas dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pero espérate, déjame decirte de que el hecho de que Cristo Jesús haya venido al mundo fue un sacrificio para Cristo y te lo voy a explicar por qué. Todavía aún sin sufrir físicamente y mucho menos sin llegar a la cruz. Cristo Jesús, para poder venir y estar entre nosotros, tuvo que renunciar a algunas cosas. Dice de que Él mismo se negó a sí mismo, a quien era Él, y dejó de ser Dios para convertirse en hombre. Es como que Cristo Jesús se haya parado de allí del trono
donde le pertenecía y donde estaba, y se haya quitado la capa y la haya dejado allí en el trono, y se haya quitado la corona también y la dejó allí, y entonces se decidió a bajar para vivir entre nosotros. Esto es lo que, y lo léelo, no tenemos el tiempo de leerlo hoy porque este no es el tema, pero léelo después de tarea. Filipenses capítulo 5, para que tú veas de Filipenses, de la forma que el apóstol Pablo se expresa allí en ese texto bíblico. Y dice de que Cristo Jesús se entrega de tal forma, atención con esto, se entrega de tal forma, dice que llega a morir y dice muerte de cruz, no cualquier muerte, a morir por nosotros. Y entonces ahí es donde entra el versículo número 10 que dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido. Dice ofrecido, ya solamente no es enviarlo, dice, ahora dice para que sea ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Es decir, Cristo no solamente vino a vivir y sufrió penalidad, sino dice también la palabra de que murió por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo también estaba de acuerdo con Juan en esto. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Atención con esto. Cristo murió por nosotros aún cuando éramos pecadores. Y tú vas a decir, bueno, pastor, quizás eso sea aplicable a mí. Porque es cierto, cuando Cristo murió hace 2000 años atrás, yo todavía no había ni nacido. Yo creo que entiendas de que este texto bíblico es aplicable a ti. Es decir, cuando Cristo murió por ti y por mí, nosotros no habíamos nacido. No habíamos sido ni concebidos, ni pensar haber sido concebidos, ni pensar en la mente de nuestros papás o abuelos, pero sí en la de Dios. ¿Tú entiendes esto? Sí en la de Dios. Ahora, también estaba dentro del pensamiento de la experiencia de Pablo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús murió, Pablo tampoco era creyente. Dice la historia de que Pablo había estado allí en Jerusalén durante el tiempo de Cristo, que Cristo estuvo vivo, pero no del ministerio. Cuando Cristo empezó su ministerio, ya Pablo había subido, se había graduado de la escuela de Gamaliel, era un fariseo y se había ido a su pueblo, a Tarso, allá al norte. Y ahí vinieron los 3 años y medio del ministerio de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. Y Pablo no conoció físicamente a Cristo en ese momento, lo conoce después. Pero entiende entonces de que Cristo Jesús había muerto por él mismo, por Pablo, aún antes cuando él no era cristiano. Es decir, de que el amor de Dios fue tanto que Cristo dice, muere por nosotros aún antes de haber sido nosotros creyentes, cuando todavía estábamos en pecado. Y esa es la expresión mayor de Cristo para cada uno de nosotros. En una ocasión alguien le preguntó al gran teólogo alemán Karl Barth cuál era para él, en su opinión, la palabra más importante de la Biblia. Quizás si nos preguntaran a ti y a mí en el día de hoy, fácilmente pudiéramos decir la palabra más importante de la Biblia es ¿cuál? Amor. Bueno, algunos dicen perdón. Amor, diríamos, porque estamos en el tema del amor en el día de hoy. Sin embargo, este hombre no dijo la palabra ni perdón, ni amor, ni gracia. Él usó la palabra hiper o hyper, que se conoce en inglés como hyper. Esta palabra hiper significa, dentro del lenguaje secular, significa sobre. De ahí viene, por ejemplo, hipertenso, una persona que tiene tensión alta o presión alta. O viene también la palabra hiperactivo, esos niños que siempre andan corriendo y demás, o personas también hiperactivos. Aquellos que tienen problemas de tiroides, que se llama hipertiroidismo, igual. Pero sin embargo, en el idioma griego, atención con esto, en el idioma griego, la preposición hiper significa mucho más que sobre algo, sino en nombre de o en lugar de.
en el idioma original griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, existe esta preposición hiper o hyper para referirse a que Cristo Jesús tomó nuestro lugar a la hora de morir por cada uno de nosotros. Es decir, a la hora de morir por nuestros pecados, tú y yo deberíamos ser los que fuéramos a la cruz, o deberíamos de morir en la forma que sea, tanto de cruz o no de cruz. Claro, todos vamos a morir, pero algunos mueren bien tranquilitos allí, sin problema ninguno. No nos estamos refiriendo a esto, nos estamos refiriendo a la muerte traumática como la que murió Cristo Jesús. Porque la Biblia nos dice a nosotros en Romanos 6:23, atención, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Alguien me dijo una vez, ay pastor, ¿dónde está ese versículo que dice de que muerto el perro se acabó la rabia? Digo, ¿cómo? Digo, la Biblia no dice eso. Sí, pastor, yo he leído en alguna ocasión. No. No, la Biblia no dice nada. Eso es un dicho que nosotros decimos, muerto el perro se acabó la rabia. Claro, lo que pasa es que a lo mejor esta persona lo escuchó como forma de ilustración, como yo lo voy a usar en el día de hoy referente a este texto bíblico. Es decir, el pecado, la única forma de erradicar el pecado en ti y en mí es a través de la muerte, el día que tú y yo muramos. El día que tú y yo muramos físicamente, ese día vamos a dejar de ser pecadores. Ahora, hay otro tipo de pecado en nosotros que también puede ser erradicado. Estamos hablando primeramente del pecado natural, el pecado natural que hay en nosotros, que aún siendo cristianos, aún viviendo una vida santa, aún haciendo todo lo posible, aún orando todos los días, aún leyendo la Biblia todos los días, yendo a la iglesia y pidiéndole a Dios, todavía seguimos siendo pecadores. Porque todavía sigue existiendo en nosotros malos pensamientos y malas decisiones y algunas cosas que no hacemos o las hacemos incorrectas. Dice la palabra que pecado no es solamente hacer lo malo, sino saber hacer el bien y no hacerlo también es pecado. Entendemos de que somos pecadores. ¿Están conmigo en esta mañana? Pero encima de eso entonces hay otra condición de nuestro pecado que es lo que se llama santidad, donde la Biblia nos invita entonces a que nosotros muramos todos los días con Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, niéguese a sí mismo, dice Cristo Jesús. Y el negarnos a nosotros mismos es una forma de muerte. ¿Muerte a qué? Muerte a nuestros deseos, muerte a nuestras pasiones, muerte a las cosas que nosotros quisiéramos hacer, que sabemos que son malas, que son pecado delante de Dios. Eso es lo que nos lleva a nosotros a una santidad. Pero para erradicar o eliminar totalmente el pecado de cada uno de nosotros, es necesario que nosotros muramos. Hasta el día que nosotros lleguemos a la presencia de Dios, muramos físicamente, ese día el pecado desaparece de nuestra vida. Pero sin embargo, atención, el mismo libro de Romanos capítulo 6, ese mismo versículo 6:23, Romanos 6:23, dice otra vez, lo voy a leer, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice el resto entonces, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. ¿Qué quiere decir dádiva? ¿Qué quiere decir dádiva? Regalo, el regalo. Pero el regalo, es decir, la única forma en que mi pecado muera es a través de la muerte. Y yo por mi pecado todo lo que merezco es morir. Pero el regalo de Dios para cada uno de nosotros, como dice también el texto que leímos anteriormente, que aún cuando estábamos en pecado, Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Este es un regalo que Dios nos ha hecho. Nosotros no lo hemos ganado, no hemos trabajado para eso, no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo. Es un regalo, dice. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso no solamente vida, sino vida eterna. Vida eterna es lo que nos promete a nosotros el Señor Jesús. Con esto concluimos entonces en esta mañana. Mi querido hermano, tú no puedes dudar del amor de Dios. El amor de Dios es, escucha esto, el amor de Dios es extremadamente profundo, es extremadamente comprometedor, tanto que entregó, dice, a su propio Hijo Jesús por ti y por mí, porque es posible, y quiero decirte esto, en muchas ocasiones el diablo pone cosas en nuestra mente para que nosotros dudemos del amor de Dios. ¿Será que Dios me ama? Y en muchas ocasiones decimos, es que yo soy tan pecador y tan malo. Y Dios pues me tiene que castigar. Déjame decirte esto en el día de hoy. Atención. Sí es cierto, Dios castiga. Dios castiga. Pero Dios no castiga a sus hijos.
La Biblia no dice que Dios nos castiga a nosotros sus hijos. A nosotros sus hijos nos disciplina. Y hay una diferencia entre disciplina y castigo. Dios castiga a los que no son sus hijos. La ira de Dios se revela contra los que no son hijos de Dios y los castiga. Y les da un pago por la injusticia de ellos. Pero a nosotros que hemos sido limpios por la sangre de Cristo Jesús, comprados por el sacrificio que hizo Cristo Jesús, de esto que hemos hablado en el día de hoy, no hay castigo, hay disciplina. Si tú en alguna ocasión te sientes o te ves en una situación comprometida y no te sientes bien o molesto porque Dios está haciendo algo en tu vida, Dios no te está castigando por tu pecado, Dios te está disciplinando. Dios te está enseñando. Y dice la Biblia, dice el mismo Señor, dice, ¿qué papá no disciplina a su hijo? Y usa una palabra ahí. ¿Cuál es la razón por la cual disciplina? Dice la palabra, porque lo ama. Dice, ¿qué padre no disciplina a su hijo? Porque lo ama, porque lo ama específicamente. Eso por amor, Dios nos disciplina y no nos castiga. Quiero decirte esto en esta mañana porque cuando tú te sientes en alguna situación donde el diablo entonces empieza a poner duda en ti, yo quiero que tú sepas de lo que Dios está haciendo es por amor preparándote aún para algo todavía mucho mejor. Pero el apóstol Juan, regresando allí a primera de Juan capítulo 4, nos enseña esto entonces en el versículo número 15 y 16, y con esto vamos a concluir en esta mañana. Dice, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Escucha esto, es una cuestión de relación. Y tú sabes que el amor, aún entre nosotros, es relación. Amor de lejos, no pienses mal, pero no es bueno. No funciona, no funciona. Tú lo sabes bien. El amor hay que alimentarlo y hay que estar cerca. Y lo más cerca posible es necesario. Y dice el versículo 16, y nosotros hemos llegado a saber y creer. Di conmigo, saber y creer. Ajá, pero espérate, dice, mira, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, déjame explicarte esto antes de concluir en este día, porque dice que nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Habla de dos cosas. Dice saber y creer. Mira, cuando hablamos de saber, estamos hablando de conocimiento. El saber está, ¿tú sabes en dónde? Aquí, en nuestra mente, no en nuestro cerebro, porque la gente piensa que es el cerebro. No estamos hablando de la mente. La mente es lo que, nuestras ideas, nuestros pensamientos. La mente es lo que controla el cerebro. El saber está en la mente y el creer está, ¿sabes en dónde? En el corazón. En el corazón. Porque hay gente que saben que otro los quiere, pero todavía no lo creen. Hay muchas personas y muchos cristianos que saben que Dios nos ama, pero todavía no creen que Dios nos ama. Y mucha gente dice, ¿y por qué yo estoy como estoy? Y si Dios me ama, ¿por qué tengo problemas? Aquellos más que todo que no son creyentes, por algunos cristianos también hacen esta pregunta. ¿Y si Dios es amor, por qué suceden ciertas cosas en el mundo? Y si Dios es amor, ¿por qué se mueren tantos niños? Y si Dios es amor, ¿por qué hay tantos asesinatos? Y si Dios es amor, ¿por qué hay tantas catástrofes? Hay todo eso necesariamente, específicamente porque Dios es amor. Y el amor de Dios nosotros no lo entendemos. Porque dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus pensamientos son los míos, dice Dios. Pero nosotros que hemos aprendido a vivir obedientes, caminando con Dios, hemos aprendido también de que Dios tiene razones para hacer lo que hace. Y si algo nosotros hemos aprendido y hemos creído, se refiere aquí ahora al saber y creer. Saber, hemos aprendido y creemos, hemos creído, de creer, es de que Dios nos ama. Fíjate otra vez como dice este versículo 16, y yo espero que tú te lo des para tu casa grabado allí y lo marques en tu Biblia. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Tú no te puedes ir aquí de esta mañana
a tu casa, sin la seguridad en tu corazón de que Dios te ama y te ama profundamente y te ama tanto, 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 escucha, tanto que dice la Biblia que entregó a Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Y quiero dejar para el final este texto bíblico en Romanos capítulo 8:32 para que tú entiendas qué tanto nos amó Dios. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Digo esto porque si tú piensas de que tus problemas de todos los días y la situación financiera y la situación, la inestabilidad y los problemas matrimoniales y con los hijos y muchas cosas más, quizás sean la falta del amor de Dios, estamos muy equivocados. Porque dice aquí de que si Dios fue capaz de entregar aún a Cristo Jesús, que es su Hijo, dice, nos dará juntamente con Él todas las cosas.